Buenas noches. Desde Santo Domingo, República Dominicana, Víctor Gómez Casanova se complace en presentar el programa Víctor en Vivo. Otro nivel de información. Víctor en Vivo. Y con ustedes, Víctor Gómez Casanova. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos sean todos ustedes a esta nueva entrega de su programa Víctor en Vivo. Otro nivel de información. Hoy es lunes 10 de febrero del año 2020. Estamos ya a ley de 5 o 6 días para las elecciones municipales del próximo domingo. Es la primera vez en 52 años que en la República Dominicana se celebrarán unas elecciones solamente a nivel municipal. El único precedente histórico que hay es en el año 1968. Esto se debe a que recordaremos, los que tienen edad de recordar este episodio histórico de nuestro país y los que hemos tenido la oportunidad no de vivirlo, pero sí de estudiarlo o de conocerlo a través de testimonios de nuestros padres y de nuestros antepasados, que al momento del derrocamiento del profesor Juan Bosch como presidente de la República en septiembre del año 1963, específicamente el 25 de septiembre de 1963, quedó prácticamente abolida, eliminada, la Constitución que había sido proclamada en ese mismo año, promulgada y además patrocinada, promovida a través de una asamblea constituyente por el propio presidente Juan Bosch en ese momento. Entonces las pugnas de la división de la sociedad de ese momento, los grupos militares que se levantaron en armas en contra del gobierno constitucional, pues impusieron un desconocimiento de esa Constitución del 63, mientras que el grupo constitucionalista de los militares encabezados por el coronel Fernández Domínguez y el coronel Francisco Alberto Camaño Deñó abogaban por el retorno a la constitucionalidad, es decir, el regreso de Juan Bosch al poder sin elecciones para restaurar la Constitución de 1963. Pero durante esos 2 años, en medio de la Guerra Civil de abril del 65, trajo como consecuencia que se produjo un vacío jurídico en la República Dominicana. No había constitución, porque a raíz del derrocamiento del profesor Bosch, quien asume es el Consejo de Estado, el triunvirato, ¿no? una troika, y finalmente fueron saliendo varios de los miembros de ese triunvirato y entonces se quedó el doctor Donald Reed Cabral como presidente provisional en ese momento, mientras que el coronel Camaño era reconocido como el presidente, pero de la zona constitucionalista, de las 23 cuadras de la zona constitucionalista. Entonces, en medio de la división de la sociedad dominicana, fruto de ese conflicto político, militar, social y de toda índole, entonces vino lo que se llamó el acta institucional, que fue un acuerdo firmado entre el coronel Camaño, por el lado de los constitucionalistas, y el general Inver Barreras, que posteriormente también encabezó lo que se llamó como el Gobierno de Reconstrucción Nacional. Y entonces don Héctor García Godoy fue presentado como presidente provisional después de que ambas posiciones depusieran sus actitudes, tanto el coronel Camaño del ala constitucionalista como el general Inver Barreras del Gobierno de Reconstrucción Nacional. Y entonces surge el gobierno de Héctor García Godoy como gobierno provisional, convoca a elecciones el 1 de julio del año 1966, elecciones que finalmente fueron ganadas por el entonces expresidente Joaquín Balaguer. Y entonces Balaguer se juramenta sin que exista una constitución. Y entonces Balaguer se juramenta sobre el acta institucional y posteriormente designó una comisión para redactar y presentar una nueva constitución, que es lo que se conoce como la Constitución de 1966, que de todas las constituciones que hemos tenido en la República Dominicana fue la más longeva, fue la que más duró 28 años, desde 1966 hasta 1994, más de 28 años, desde el 66 al 86, 20 al 96, sí, 28 años, duró 28 años sin haber sido modificada, y entonces en el 68 se escogieron las nuevas autoridades municipales, solamente las autoridades municipales, entiéndanse, en ese entonces no se llamaban alcaldes, sino síndicos y regidores. En ese momento no existían los distritos municipales, eran solamente municipios,
y entonces es el único precedente de elecciones a nivel municipal solamente en 1968, hace 52 años, y ahora el domingo tendremos nuevamente elecciones solamente a nivel municipal porque la reforma a la Constitución del año 2010 establece un periodo provisional de 6 años para los legisladores y alcaldes electos en ese año del 2010, y entonces en el 2016 fueron electos el mismo día de las elecciones presidenciales, pero que a partir del 20 las elecciones municipales serían el tercer domingo de febrero y las presidenciales y congresuales el tercer domingo de mayo. Así que para este domingo elecciones municipales desde las 7 de la mañana y hasta las 5 de la tarde para elegir 158 a las alcaldías de 158 municipios y directores de distrito. Son 393 en total. 235. 235, gracias don Héctor. 200, son 158 alcaldías de municipios y 235 direcciones de distritos municipales, cada una con sus respectivos regidores y vocales y vicealcaldes y vicealcaldesas. Para analizar todo este proceso y de cara a las elecciones del próximo domingo, hemos querido invitar al ingeniero Héctor Guzmán, quien es vicepresidente nacional del Partido Revolucionario Dominicano, pero más que en su condición de dirigente político y vicepresidente nacional del PRD, en su condición de politólogo y de analista y una persona que maneja muy bien los detalles de este panorama político dominicano, independientemente de simpatías partidarias como la tenemos todos, pero haciendo un análisis objetivo y juicioso de esta situación. Bienvenido, don Héctor. Saludos, Víctor. Un placer tenerle por aquí en nuestro nuevo estudio. Amigos televidentes. Bueno, haciendo historia, porque estas elecciones de este domingo son históricas. Don Héctor, porque tienen muchas novedades también. Vamos a empezar, antes de analizar lo histórico de este proceso, ¿conviene que tengamos estas elecciones municipales separadas de las presidenciales y las municipales? ¿Considera usted que fue un acierto del legislador establecerlo de esta manera o que fue un error de parte de la oposición y del presidente Danilo Medina? Porque después de las diferencias que se suscitaron con motivo de la reforma a la Constitución para permitir una reelección por un tercer periodo consecutivo en su caso, se habló de llamar a una asamblea revisora para modificar ciertos aspectos de la Constitución, incluyendo la eliminación de la prohibición para que él pudiera aspirar a partir del 24 y unificar las elecciones. Sí, pero mira, el origen de estas elecciones separadas, tal y como tú has dicho, fue la modificación del 2010. En ese entonces, ahí fue que se cometió el error. Desde esa vez yo no estaba de acuerdo. Yo pensaba, y se había demostrado así, que las elecciones, como la había planteado el doctor Peña Gómez, que fue el que la planteó, de que fuera cada 2 años, la presidencial separada de la congresional y municipal, había sido un sistema que era positivo porque tú podías medir, valorar una gestión de gobierno. Y en esas elecciones prácticamente se generaba una votación que era o de aprobación o de rechazo a la gestión de gobierno de un partido. Y además, eso iba desarrollando el liderazgo local, muy evidente. Ahora, como fue la modificación constitucional del 2010, esa decisión de colocar esas elecciones municipales en febrero obedeció más a intereses de los legisladores de turno, en gran parte. Porque recuerda que aquella vez se discutía, bueno, tenemos que por lo menos ver cómo manejamos la fecha de las elecciones. O elegimos ahora, en el 2010, o elegimos legisladores y municipalistas por 2 años, o lo elegimos por 6 años. ¿Usted recuerda esa discusión? Sí. Ya, nadie quería postularse para unas elecciones para tener un periodo de 2 años. Entendía que eso no era un estímulo para poder separar las elecciones, unificar las elecciones en este caso. Era lo que se quería. Entonces se prefirió colocar las elecciones en febrero, las municipales, y las otras en mayo. Es que muy poco tiempo, primero, para tú someter a un país. Primero vamos a lo económico. Tú tienes ahora las primarias, elecciones en febrero, elecciones en mayo y la posibilidad de elecciones en junio. Es demasiado sacrificio económico para un país pobre, es lo primero. Lo segundo es que unas elecciones en febrero pueden poner en peligro hasta las elecciones de mayo por las situaciones que se pueden generar de impugnaciones, de situaciones difíciles.
Porque tú tienes, además de eso, de que tiene elecciones en febrero, la toma de posesión de esas autoridades el 24 de abril. 15 días antes, 20 días antes 21 días de las antes de las elecciones del elecciones. 17 de mayo. Exactamente, entonces eso también genera problemas. O sea, es como algo muy forzado para un país pobre como Muy atropellante. muy atropellante. Y además, te complica el proceso. Tú sabes bueno, vimos ahora en el 16 la elección del mismo día todas. El país fue a unas elecciones el mismo día todas. Si se hubiese generado una segunda vuelta, nada más en el nivel presidencial. Y ahí quedó todo resuelto. Los partidos, para los propios partidos, mira, para los propios partidos, en términos económicos, también es un gran sacrificio. ¿Tú crees que hay partidos que puedan aguantar una primaria, elecciones en febrero? O sea, primaria para escoger su candidato, elecciones en febrero, elecciones en mayo y elecciones en junio. Económicamente hay partidos que puedan aguantar eso. No lo hay. Hay muchas quejas ahora de candidatos a nivel municipal que sienten que las direcciones de sus partidos Lo han abandonado. están más concentrados En lo el nivel presidencial. presidencial que en el nivel municipal. Bueno, pero fíjate, lo que se le entrega a los partidos para el año electoral que tenemos ahora, estamos hablando de cerca de 3.000 millones de pesos. Cuando tú haces la distribución como manda la ley, los partidos grandes, los que obtuvieron más del 5%, En este caso son 4. 4. PLD, PRM, PRD y Partido Reformista. Si fueran a las 3 elecciones, decía la municipal, a la presidencial y a la segunda vuelta, estamos hablando de 200 millones por cada uno, porque le tocan 600 a cada uno. Pero úsalo para las 3 elecciones, porque para las 3 elecciones. O sea, ya después de mayo no hay un peso más para esos partidos. Entonces, si los partidos fueran a utilizar ese dinero que le está entregando la Junta Central Electoral, tuvieran que invertir 200 millones en febrero, 200 en mayo y 200 en junio. No le daría, o sea, no tienen forma de poder solventar 158 candidatos a nivel de municipio y 235 a nivel de distrito. Estamos hablando 393 candidatos, 393 campañas. También me decía un empresario amigo esta mañana, Eso es otra cosa. óyeme Víctor, es increíble el nivel de compromiso que hemos tenido que asumir para ayudar a los candidatos a nivel presidencial, lo congresual, porque aunque no esté abierta oficialmente la campaña, están en campaña, y también a los candidatos a las alcaldías y a las regidurías. Yo creo que nosotros vamos a darnos cuenta ahora, este domingo, y después cuando tengamos las elecciones de mayo, que vamos a tener que modificar eso. Como tú decías, cuando se estaba hablando ahora recientemente de modificar la Constitución para permitir al presidente que pueda volver a repostularse, quienes más querían unificar la elección eran los sectores de oposición, por los factores que estamos hablando, que eso no lo aguanta nadie económicamente, y el activismo y la cosa. O sea, el sector opositor mayoritario quería unificar las elecciones. Incluso hubo propuestas en ese sentido que Claro. partieron de ellos. Y hubo tanto el Partido conversaciones. Reformista, el expresidente Hipólito Mejía. Y nosotros que somos políticos sabemos que hubo conversaciones y se dieron a conocer posiciones de apoyo a ese tipo de iniciativas. Lo que pasa fue que el ambiente que se creó para una modificación constitucional, llegó un momento que el presidente Danilo Medina parece que valoró que él era más negativo que positivo, aunque fuera esa parte positiva. Y crearon esas condiciones, porque aquí había gente que lo que tenía era un anti-Danilo Medina, que no miraba más allá para ver en la situación que estamos ahora. Les habrá dicho el presidente, pero si ustedes no querían modificar la Constitución para que yo no pudiese repostularme, pues entonces tampoco la quieran modificar ahora para unificar las elecciones. Sí, pues, o sea, si tú no lo querías para un interés particular, pues tampoco lo puedes querer para otro interés particular. Pero esa es la realidad que tenemos ahora. O sea, nosotros estamos en una elección en febrero que tiene grandes complicaciones. Y varias novedades que la complican. Mira, Víctor, por primera vez vamos a unas elecciones municipales tan cerca de mayo de la otra presidencial y congresional. O sea, como no tenemos experiencia en ese tipo de elecciones, nadie puede vaticinar cómo puede impactar esas elecciones de febrero en mayo. Nosotros presumimos, yo creo que va a impactar. Hay otros que dicen que no, pero yo estoy casi seguro que las elecciones de febrero van a impactar en la de mayo. Pero hay otra cosa, otra novedad, no solo la cercanía de mayo y la toma de posesión de autoridad del 24 de abril. Sí, porque estamos hablando elecciones municipales 16 de febrero, toma de posesión de esas nuevas autoridades electas 24 de abril. Exacto. Entonces, fíjate lo siguiente. Tú tienes ahora mismo, ustedes vieron que la Junta decidió que el plazo para las alianzas para la elección presidencial y congresional lo dejaron para el 19 de febrero. Estamos hablando de esta semana. Después que tú votes el 16, que es domingo,
tú tienes de fecha hasta el 19 como los partidos para presentar la alianza ante la Junta de la presidencial y la congresional. O sea que aquí estamos como en un arroz con mango. Estamos votando el 16, pero también estamos haciendo alianza para la que viene. Para que tú veas cómo es la cosa. Tiene también la toma de posesión del 24 de abril. Pero cuando votemos ahora el 16, el domingo cuando votemos, los cómputos finales y la declaración de ganadores que la Junta tiene que dar, lo tiene que dar el 17 de marzo, 30 días después. Que es cuando está el plazo para la presentación de las candidaturas vicepresidentes. De todo, oye. Aquí estamos hablando. Ese calendario está. Eso está, es lo que te estoy diciendo en las complicaciones. Y ni hablar de los recursos que puedan ser presentados ante el Tribunal Superior Electoral. Con las elecciones del domingo. Son 393 elecciones. Ya tú sabes. Vamos y con la complejidad del voto preferente a nivel de los regidores. Vamos analizándolo por partes. Yo voy viendo los plazos. Votamos el domingo, pero el 19 de febrero, que como el martes por ahí, fecha límite para la alianza presidencial y congresional de los partidos. O sea que en el medio de que estamos votando tenemos que estar discutiendo la alianza de la otra. Pero votamos el domingo y el 17 de marzo es que la Junta va a dar el escrutinio final. Es decir, el cómputo definitivo y los ganadores. A partir de ahí van las impugnaciones. O sea, cuando declaran los ganadores, comienzan las impugnaciones que deben ir al Tribunal Superior Electoral, no a la Junta. Entonces la Junta va de una vez a iniciar el montaje de las elecciones de presidenciales de mayo. Pero tenemos que inscribir todos los candidatos de diputados, de senadores, el 3 de marzo también. Fíjate cómo se mezclan todas estas cosas. Mientras tú estás peleando impugnaciones, tienes que estar definiendo alianzas, tienes que estar definiendo candidaturas, todas esas cosas. Ese es el complejo de los plazos de los tiempos. Pero viene el otro tema complicado, el voto preferencial de regidores y de vocales. Señores, antes de las elecciones municipales, tú votabas en el municipio y definías el distrito. Ahora viene el municipio aparte y el distrito aparte, primero. Segundo, en cada municipio va el voto preferencial y en cada distrito el voto preferencial de los vocales. Con voto electrónico en los municipios grandes y el voto físico en los municipios pequeños. Vamos a ponerlo en lo práctico. 18 territorios con voto automatizado y 140 con boleta manual, para que lo entendamos mejor. Porque cuando tú me dices a mí, mira, 18 lugares a nivel municipal, a nivel de municipio, donde van a votar con voto automatizado, que ahí no podrá haber problema, pero tenemos 140 municipios donde tú vas a ir con boleta física. Y si te vas a los distritos, tú vas a tener 78 distritos donde tú vas a tener voto automatizado, oye bien, y 278, de los 235, 178, perdón, donde es con boleta física. Hermano, estamos hablando de 318 lugares con boleta física y solamente 118 con voto automatizado. Lo que quiere decir, donde hay el voto automatizado, el único problema va a ser que hay gente que no ha votado con ese sistema y hay que enseñarlo a votar el mismo día que va para allá. Porque eso pasó en la primaria, que se dilató más el proceso, porque la gente que no sabía, no había visto una computadora nunca para votar, cuando llegó ahí hubo que decirle, mira, tú haces esto, ahí hubo que educarlo ahí mismo. Pero eso ahora, hay una parte que sí votó, que va a volver a votar con el voto automatizado, pero la que no votó habrá que enseñarla ahí mismo. Pero ahí hay menos problema. Pero en la boleta viene la complicación. Hay que contar esos votos preferenciales. De todos sabemos que ahí se originan votos nulos, se originan votos observados, hay que contar los votos a los regidores preferenciales. Igual en los distritos. Lo que quiere decir que muchos de esos votos observados y votos nulos pueden decidir elecciones, pero va a ser en la Junta Municipal que se van a decidir. Porque viene un proceso cuando tú votas y cuentan y todo eso, que entonces la cantidad de votos nulos y votos observados, como pueden incidir en los regidores y pueden incidir en el alcalde, hay que abrirlo en la Junta Municipal el día después para verificar cada voto nulo y cada voto observado y ver si tú mantienes que es nulo y el voto observado a quién le toca. Y eso tiene que hacerlo en cada Junta Municipal, para los distritos y para los municipios. Entonces, todo eso es lo que te va a llevar a un resultado después final. Pero yo soy de lo que digo que comencemos por el voto preferencial de los regidores y los vocales y pongo de ejemplo que en las elecciones pasadas, en el voto preferencial a nivel de diputados, que eran simplemente 178 candidaturas, se originaron 205 impugnaciones al Tribunal Superior Electoral. Más que los escaños.
más que cada cargo, exactamente. Y déjame decirte que si tú haces lo mismo, tú estás hablando de que pueden generarse 2.000 impugnaciones. Pero las impugnaciones de cuando los diputados, esas 205, tenían desde mayo, cuando fue la votación, hasta agosto, 3 meses para conocer esa impugnación. Ahora van a tener Menos de 40 días. Menos de 40 días para conocer casi 2.000 impugnaciones que se puedan generar a nivel de regidores. Estoy hablando, y de vocales. Y no solo eso de que tú tienes menos de 40 días, sino que se instalan las autoridades y viene la otra elección y tú no puedes estar en esa discusión. No, la instalación de las autoridades municipales que resulten electas en las elecciones de este domingo será en medio de la campaña presidencial que ya estará Y en plena competencia para el 17 de mayo. Y cuidarse en medio de las impugnaciones también. También. Porque no va a dar tiempo. Fíjate que este Tribunal Superior Electoral, de las cerca de 2.000 candidaturas que ahora se inscribieron y 2.600 candidaturas, y fueron, como quien dice, rechazadas u observadas por las diferentes juntas municipales. Claro. Al Tribunal Superior Electoral lo apoderaron como de 300 y pico. Y tuvieron que declarar sesiones. Hasta la semana pasada. ¿Entendiste? Y eso era apenas 300 y pico casos. 300, y que eran decisiones, que era simplemente que de una decisión de una junta la llevaron a revisión o a apelación. Era casi cosas administrativas. Y el tribunal demostró que no estaba en capacidad de manejar esa situación. Todavía en estos días estaban decidiendo cosas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nosotros vamos a un proceso que puede ser complicado en el tema del voto preferencial a nivel de regidores, en el tema del voto preferencial a nivel de directores, de vocales, pero también porque hay mucha novedad, es muy novedoso con esto de la boleta y este de voto preferencial, pero además, y es lo que a mí me preocupa, porque hay un sector de la oposición que se ha encargado de desarrollar una estrategia para desacreditar el árbitro y con ello el proceso, como un mecanismo estratégico que pretenden ellos, que desacreditando el árbitro y desacreditando el proceso, eso le va a quitar fuerza a los resultados para impactar en mayo. A tal punto, don Héctor, que concentran más esfuerzos, más recursos, más tiempo y mayor atención a desacreditar el proceso y a cuestionar al árbitro electoral que a promover sus propias aspiraciones. Porque es como me dice un compañero de un campo de Samaná que yo estuve, y me dijo él que lo que pasa es que se están adelantando a los 9 días, como dicen en el campo. ¿Sabes? Como tú tienes un enfermo que ya está grave, que la gente dice, bueno, este señor parece que no tiene salida, y la gente comienza a llorar muy temprano, y dice que se están adelantando los 9 días. Yo creo que eso es lo más peligroso que tenemos en el proceso, porque podemos llevar a la Junta y al Tribunal Superior Electoral, en medio de todo esto que puede surgir de estos cuestionamientos, a que tengamos un proceso electoral complicado con todo este bombardeo. A mí me luce que a eso es que van a impulsar las impugnaciones, que van a seguir cuestionando, pero yo simplemente he dicho, por el caso de la Junta ha cumplido su papel, ha sido muy flexible con los partidos y con los aspirantes. A esa gente no le han valido auditoría, no le ha valido opinión de organismos internacionales, no ha valido opinión ni siquiera de su propio delegado y los propios partidos que firman ahí acuerdos y firman resoluciones y la aprueban junto con la Junta y como quiera la cuestión. ¿Usted considera, don Héctor, que pudiéramos estar ante la presencia de una estrategia política para ir cuestionando y desacreditando tanto al proceso de estas elecciones del próximo domingo como a los árbitros electorales, para entonces pedir su renuncia o cuestionar su participación para las presidenciales de mayo? Bueno, ya yo vi hoy en un documento que había uno de los grupos de esos que son grupos de apoyo externo a la oposición, hablando de que lo que ellos están denunciando, de que el uso de recursos del Estado y la permisibilidad de la Junta, cuestionando a la Junta, ellos están hablando de un término peligroso. Ellos dicen que eso puede conducir a deslegitimar el proceso. ¿Qué te están diciendo? Oye los términos que están utilizando. O sea, es una réplica del 70 con el profesor Juan Bosch diciendo que había que llevar al gobierno de Balaguer a su la legalidad. legitimidad. Entonces,
ya te están diciendo que bajo esos argumentos que ellos tienen, el caso del plan social, el caso del voto automatizado, el caso de la actitud de la Junta, ya ellos te están diciendo que eso puede conducir a deslegitimar el proceso. Es decir, a ellos no reconocer los resultados. Bueno, de hecho, todavía Luis Abinader No lo ha hecho. no ha reconocido el triunfo de Danilo Medina del año 2016, que fue por un 62%, entonces, contra un 35%. Entonces eso es lo peligroso. Entonces, ¿qué sucede? Yo conozco bien esos sistemas y esas estrategias, porque me he pasado la vida entera en esto, la política. Desde el sábado para acá, tú ves que va una fuerza política donde los observadores de la OEA, con el mismo tema contra la Junta. El PRM deposita un expediente en la Junta con el tema del plan social. El expresidente Fernández convoca al cuerpo diplomático a Fonglode. Espérate. Y va otro partido de la oposición al Tribunal Superior Electoral con el mismo tema. Y hoy van dos organizaciones a la Procuraduría con el mismo tema. Eso le llaman la estrategia del fuego cruzado. Fuego cruzado. Con un propósito. Por un lado, acorralar a los miembros de la Junta, acorralarlo, como que dice pegarlo a la pared, que le llaman en eso en estrategia política, pegarlo a la pared como para que no pueda tomar decisiones contrarias a ese sector. Y por el otro lado es tratar de descalificar, de, vamos a decir, afectar la credibilidad del árbitro para con ello afectar los resultados electorales, que van a ser contundentes. Esa coincidencia en cuanto a esa estrategia de cuestionamiento al proceso y a la Junta Central Electoral, evidentemente que muestra una coincidencia clara entre el expresidente Leonel Fernández y el candidato del PRM, Luis Abinader. Sí. ¿Pudiera ser esta la mejor demostración de la antesala de la alianza político-electoral de ellos dos? Fíjate, tú has identificado un comportamiento muy específico y claro. Observa que en el PRM el sector de Hipólito Mejía no está de acuerdo con esa política. Todo lo contrario. Hipólito Mejía ha contrario. tenido palabras de reconocimiento a la Junta Central Electoral y de saludando apoyo. y apoyando el proceso. Entonces, eso te evidencia claramente que es un sector del PRM que está en compañía de Leonel Fernández y sus partidos en esa línea estratégica. Y eso no es casual, eso no es desde ahora tampoco. Y eso te evidencia que hay un pacto político. Ese pacto, que yo he dicho en otras ocasiones, viene de los procesos internos de esos partidos, tanto del PLD como del PRM. Porque esos fueron los mismos actores que actuaron contra Hipólito Mejía internamente. Inclusive organizaciones fuera del PRM y figuras fuera del PRM le enfrentaban a Hipólito Mejía, entendieron que con eso ayudaban a Luis Abinader. Eso yo lo conozco perfectamente, a mí no me puede contar nadie. Y en las primarias del 6 de octubre esos grupos mandaron a votar a favor de Leonel Fernández. Exactamente. Entonces es una línea acordada y coincidente de a lo interno en el PLD enfrentar a Danilo Medina y en el PRM enfrentar a Hipólito Mejía. Como lo vivimos en el 90, Ajá. que los grupos de Peña Gómez se veían más cercanos hacia el profesor Juan Bosch y los de Jacobo Magluta se A lo de veían más Balaguer. cercanos al presidente Balaguer. Exactamente. Entonces, resuelto el tema interno, que ya lo resolvieron, entonces ahora en la campaña electoral de cara a las elecciones hay una línea muy definida y yo la conozco perfectamente. Ese sector de la oposición se va con la línea de cuestionamiento frontal a la Junta Central Electoral. Y el otro lo que hace es que o no ataca, pero no habla. O hace algunas acciones para que el otro lado entienda que estamos los dos en el mismo camino. Porque todo eso se ve aquí. Dejándole la actitud más beligerante Al otro sector, al que menos posibilidades tiene, porque eso es así, pero eso lo conozco yo, eso es una estrategia bien planificada y clara que se ve. O sea, mira, tú le das duro y yo, el que cae otorga. Y en algunos casos yo doy mi pellico también. Y tú me avisas cualquier apoyo que tú necesites, que por ahí también. ¿No? Y tu vocero hacen lo mismo. Entonces, fíjate cómo una organización va a la Junta, otro va al Tribunal Superior Electoral, Otro va a la Procuraduría. otro va a la Procuraduría, Otro va a los medios. y a los organismos internacionales que están como observadores. Pero el plan es desacreditar el árbitro
para cuestionar el proceso y tratar de reducir el impacto de ese resultado de esas elecciones en mayo. Eso está clarito, no sé si me entendiste claramente. Ahora bien, eso es lo que está, ese es el plan de esos sectores de la oposición. Ahora la Junta ha hecho todo el esfuerzo y ha actuado de manera correcta, revistiendo el proceso de toda la transparencia posible. Y ha sido flexible de más. Hay sectores que acusan al actual presidente de la Junta Central Electoral, doctor Julio César Castaño Guzmán, de ser muy pasivo y muy tolerante. No, es lo que pasa que yo creo que él está actuando para que mañana no se pueda alegar parcialidad. Es que como quiera lo están diciendo desde Sí, ahora. pero te lo dice, pero tú no podrás probarlo, porque me pediste auditoría, yo hice auditoría. Me pediste observación electoral, tengo observación electoral. Todo lo que tú me has pedido yo lo he hecho. Tú puedes decir lo que tú quieras, pero lo he hecho. Dice su amigo, el doctor Víctor Gómez Vergés, un saludo, mi querido padre, Igualmente, que conoce a Julio César desde Claro. niño, porque papá era vecino de don Julio César Castaño Espaillat, el padre de Julio César Castaño Guzmán. Dice papá que el arte de la prudencia de Baltasar Gracián no ha encontrado tierra más fértil para sembrar sus enseñanzas que en el cerebro y en las emociones de Julio César. Y déjame decirte que en gran parte, yo diría que tanto él como los demás miembros de la Junta han tenido mucha paciencia, porque yo he oído cosas que cualquiera no la aguanta. Don Roberto explotó en una buena oportunidad. No, y hay gente que... Y doña Carmen, yo sé que la Eso doctora... tiene que estarse mordiendo la lengua, como le dicen. Porque, óyeme, lo que tú has oído ahí, lo que yo he visto, y hay gente, y muchísima gente hablando disparate, que para tú decírselo, pero lo que pasa es que ellos están actuando como miembros de la Junta, y al final de cuentas, eso es importante. Recuérdate que tu líder, Joaquín Balaguer, en su libro El cortesano de la era de Trujillo, decía que el político más ducho es aquel que tiene la piel más dura. Eso yo me lo grabé de por vida. Eso, óyeme, tú tienes que oír cosas, pero no te puedes dejar provocar, no te puedes dejar llevar ese terreno. Y yo creo que la Junta en eso ha actuado correctamente. Ya el proceso está montado de aquí al domingo, la de febrero, y vamos a contar los votos. Y como siempre, la población va a votar bien, como siempre. Y se va a comportar bien. Y se va a comportar bien. Y yo te voy a decir lo siguiente, ahora donde tenemos el voto automatizado, ahí se va a saber de una vez. Pero fíjate uno de los argumentos que estaban haciendo, que para unas elecciones que son municipales y de un distrito, que había que esperar que votara el país entero. No. A ver, ¿qué carajo tiene que ver los resultados de Arroyo Barril con lo de Oviedo de Pedernal? O lo de Jaquimelle con lo del Pino. Es verdad, porque estas son elecciones locales. Una pregunta, don Héctor, ya sobre los resultados. ¿Cómo vislumbra usted, qué vaticinio ofrece Héctor Guzmán sobre los resultados de estas elecciones municipales en cuanto al oficialismo, la alianza del PLD y sus aliados versus la oposición? Mira, en este tipo de elecciones que se deciden por mayoría simple, tú tienes que ver los factores que son fundamentales para ganarla. Los candidatos es una variable importante. La logística es fundamental. La logística es fundamental. Y hay una variable muy determinante, que es la maquinaria electoral. Un candidato puede ser muy popular, puede tener preferencia, pero simpatía no es voto. Y un candidato puede ser que no tenga mucha simpatía, pero si tiene una buena estructura, una buena maquinaria, una buena logística, te puede ganar fácilmente esa elección. Si lo dividiéramos en porcentajes, don Héctor Guzmán, ¿qué porcentaje le daría al perfil, a la imagen del candidato, a su poder comunicacional, a sus propuestas, y qué porcentaje a su presupuesto y a la logística del día de las Yo elecciones? diría que más del 80% tiene que ver con la logística y la maquinaria electoral. El 20% tú se lo puedes poner a la figura del candidato, al mensaje, a la propuesta. Pero más del 80% tiene que ver con esas dos partes. Y eso lo he vivido yo. Yo he visto, O sea, puede ser un candidato pobre en cuanto a propuestas, pobre en cuanto a capacidad de comunicarlas, pobre en cuanto a su imagen, pero si tiene un buen presupuesto y tiene una estructura, porque entiéndase por presupuesto y por logística, amables televidentes, no solamente la cantidad de dinero el día de, porque conozco casos de candidatos, y usted, don Héctor, también, que tienen el dinero para el día de, pero no tienen estructura a quién dárselo. ese es el tema. Entonces, es combinar, tener los recursos y tener la gente que tengan el liderazgo o la influencia en la gente que van a llevar a votar. Mira, eso se ha dado con algunos artistas que han aspirado, que tienen mucha simpatía.
En el 98, Fernandito ¿Se Villalona, entiende? Tiene mucha simpatía. Cheo Zorrilla, y tiene los Jackie Núñez. Sí, tiene los recursos, pero no gana. Y pierde de una gente casi un desconocido. Han perdido. Entonces, fíjate lo siguiente. Nosotros, en la campaña del 2012, cuando estábamos con el presidente Mejía como candidato y en el PRD, nosotros ganamos la campaña, pero perdimos las elecciones. Oye el dato que yo te voy a dar. En mayo, en las elecciones del 2012, la primera encuesta a boca de urna que hicimos nosotros, que fue a las 11 de la mañana, le llevábamos a Danilo Medina 6%, nosotros, para que usted entienda. Cuando la hicimos otra vez, y no fue una sola firma encuestadora, 2 o 3, y cuando la vimos, había gente que quería celebrar a esa hora, a las 12 del mediodía, y estaba muy alegre todo el mundo. Pero cuando se hizo de nuevo a las 2 de la tarde, porque se hacen como 3 encuestas a boca de urna en el proceso como eso, ya nada más le llevábamos 2 puntos. Y cuando vino la última, un solo punto le llevábamos. ¿Qué sucedió? Que la maquinaria electoral que actuó ahí, ese otro punto, no lo superó. Entonces te estoy hablando de una candidatura presidencial. En este caso, eso de la logística, de la estructura, es tan fundamental, porque no es una estructura que tú tengas gente, no. Es una estructura preparada para eso. Focalizada. Y preparada, que tiene años construyéndose, porque no es que tú lo inventes ahora. Tú sabes uno de los errores que hemos tenido nosotros siempre en el PRD anterior, cuando actuamos, y la tiene el PRM, que trae los mismos problemas del PRD, que ha sido una práctica. Pregunta cuál es el centro de cómputo del PRM, pregunta. Un centro o un lugar improvisado para estas elecciones, porque cada 4 años se desmonta. Es una práctica que tenemos en los partidos como los nuestros, que no tenemos tradición de estructura. Pregunta a ver la estructura del PLD. 20 años esa maquinaria montada ahí. Entonces, es como si fuera una empresa de telecomunicaciones que montó una estructura y no importa qué pasen los gerentes, cada día se moderniza más y sigue la estructura funcionando. ¿Qué cantidad de esas 158 alcaldías que están en juego para las elecciones del próximo domingo, qué cantidad entiende usted que serán ganadas por el PLD y sus aliados y qué cantidad por la oposición? Mira, yo no me atrevo a vaticinar cantidad. ¿Tú sabes por qué? Porque aquí hay variables que las encuestas no la miden. Como eso que estábamos hablando de la estructura, el voto preferencial. Y yo te voy a decir algo más. La participación de los regidores no te la miden. Tú no puedes medir el voto preferencial de los regidores, cómo van a impactar en un candidato a alcalde. Fíjate que por primera vez tú estás poniendo afiches de regidores con los alcaldes. Sí. ¿Tú no veías eso antes? No, lo que estábamos hablando usted y yo ahorita del Distrito Nacional, tomando Exacto. como ejemplo el distrito, fuera del aire lo comentábamos don Héctor y yo, las elecciones del Distrito Nacional no son entre Carolina Mejía y Domingo Contreras. No. Ni siquiera... Ni entre partidos. No, ni siquiera entre el PLD y el PRM. Son elecciones de los candidatos a regidores del PLD y sus aliados, con sus estructuras, con sus presupuestos, con sus capacidades de movilización y de logística para el día de las elecciones, versus la estructura del Carolina Mejía y el PRM. Exactamente. Mira otra cosa. Un partido que fue a una primaria y te movilizó casi 2 millones de personas a votar por ese partido, tiene una ventaja. Y es que si ya tú movilizaste 2 millones de gente, ya tú sabes dónde está, cómo lo ubicaste, toda esa logística para tú movilizarlo. Ahora lo que tú vas a hacer es como conectar la plataforma, moverlo, punto. Lo que tú hiciste, hacerlo de nuevo y ahí tú tienes 2 millones. Tú me dirás, bueno, pero el otro lado se lleva una parte. Ponte que se llevara un 10%. Pero hay más de 1,5 millones de gente que ya están localizables, seguros de que votaron por esos candidatos y no tienen ninguna otra razón por no volverlo a hacer. Sobre ese mismo punto, si las elecciones, por ejemplo, volviendo al ejemplo del Distrito Nacional, si las elecciones estuvieran polarizadas entre Domingo Contreras por el PLD y sus aliados y Carolina Mejía por el PRM y sus aliados, ahí puede fuera marcar diferente, pero la presencia de Johnny Ventura en el tema de la fuerza del pueblo, como en su momento también la presencia del candidato que presentaba el PRD hasta hace 10 días, Hugo Vera, que es diferente. Sí, exacto. Eso cambió el panorama. Mira por qué. El PRD tenía un porcentaje de votos represado. Un 8, un 10, un 12 pudiera tener Hugo en ese momento. Que eran votos que estaban represados. Ni estaban a favor ni en contra, ni de Carolina, ni de Domingo, ni de Johnny. Pero al tú quitar esa represa y abrirla,
esos votos se han canalizado mayoritariamente hacia Domingo. Porque son votos que responden a unos regidores, a una estructura partidaria y a una maquinaria partidaria. Y estaban represados. O sea, no iban ni a favor ni en contra de ninguno de los otros tres. Pero ahora esos votos, como se abrió la represa, date de cuenta que fuera una presa, esas aguas van para un lado. Yo le comenté a un amigo en privado, en una reunión que tuvimos hace unos días, yo le dije, yo te aseguro que si Héctor Guzmán hubiese estado al lado del expresidente Hipólito Mejía en términos políticos, como lo estuvo hace unos años, y de su hija Carolina Mejía, y le plantean un acuerdo para que se retire el candidato del PRD y apoye a Carolina Mejía, don Héctor le hubiese dicho, mantenga el acuerdo, pero con el compromiso de que él se mantenga como candidato. Claro, no, y además por otra razón yo te diría que no hubiese estado de acuerdo con eso. ¿Sabes por qué? Porque Hipólito Mejía tiene una convicción de la democracia tan fuerte que a él, por más que le propusieron en muchas ocasiones destruir al Partido Reformista o afectar al Partido Reformista, nunca lo hizo. Porque él dice que él no se presta para darle esos golpes a otro partido, porque él cree en el sistema de partido, porque también eso hay que tener la convicción. Por ejemplo, yo creo que ahí hubo un error de cálculo. Como tú dices, yo calculo y digo, pero acá, tú tienes unos votos represados, pero ¿cuál es el elemento más importante? No solo que los votos están represados de Hugo, y tú tienes que medir para dónde se van a mover, porque esto no es matemático, esto es un fenómeno social. A veces lo que tú crees que te va a sumar, te lo estás restando. ¿Tú sabes cuál es el tema más delicado de eso? Que una campaña que va bien, sin ruido, tú no puedes meter una variable que genere un ruido con tu campaña. Es decir, el tema de la decisión del amigo Hugo Veras creó un ruido, creó una situación. Entonces, tú no puedes esa situación involucrada en tu campaña, porque te estás metiendo un ruido que tú no tienes. Cuando tu campaña tú tienes que cuidarla y que siga caminando. Y una cosa que ha tenido esta campaña, no ha presentado, iba a decir graves confrontaciones, pero ni graves ni ligeras. No ha habido confrontación entre los candidatos. Yo también se lo achaco. Aquí hay mucha gente incursionando en la política que son amateurs. Yo veo que se hacen campañas que a unos amigos yo hablaba y le decía, esta campaña está como muy desabrida. Como que no hay mucho entusiasmo. Tú te pones a preguntarle, ¿cuál es la propuesta de fulano de tal? Y la gente no la entiende. No la sabe. ¿Cuál es la propuesta? Porque tú sabes, Víctor, como yo, que conoce detalles. La propuesta tiene que tener un eslogan claro, que la gente entienda el mensaje. Tú no te lo sabes. Yo le preguntaba a varias gente, ¿usted conoce el eslogan o el mensaje de tal candidato? No lo tiene. Sin embargo, con respecto al PRM, hay candidaturas municipales. Vamos a ponerlo de esta manera. Por ejemplo, oye, de ese tema, para que tú veas lo que es el diseño de una campaña. Yo veía un spot de Luis Abinader, hoy, en televisión, apoyando a las candidaturas municipales. Vamos a votar por el cambio. Yo digo, por eso es un error, porque hay sitios donde los alcaldes son tuyos, entonces tú no puedes estar llamando a votar por el cambio. De hecho, el eslogan de la candidata a la alcaldía parece más un eslogan reeleccionista. A mí yo entiendo. Le cabe mucho a Gonzalo. A Gonzalo Castillo. Sí, le cabe, sí. Yo entiendo. Pero tú no puedes estar hablando de cambio y ella está hablando de continuar. Claro. Entonces tú no puedes hacer una campaña general, porque cada municipio y cada distrito tienen características diferentes. Es una realidad diferente. Mira, pero, porque, por ejemplo, tú te pones a ver las alianzas. Santo Domingo Oeste, ahí hay como 10 candidaturas aspirando. Ahí hay una alianza rarísima. Entonces tú no puedes diseñar un eslogan general para una realidad como esa. En un sitio que se llama Villahermosa de la Romana hay 13 candidaturas. Sitio pequeño. Y allá en San Francisco hay 9 candidaturas. Y tú vas aquí en Villamella. Hoy en Santiago. También, pero entonces, y hay unas alianzas raras. El reformista está aliado a la Fuerza del Pueblo en un lado, en otro no está aliado, aquí está. Entonces, son realidades. ¿Qué otro factor? Las alianzas que tú hayas hecho en un municipio son determinantes. Porque como tú decías, son varias maquinarias a favor de un candidato. Entonces, tú tienes que tomar en cuenta no solo el candidato, la logística, la maquinaria y el tipo de alianza que tú hayas hecho. Entonces, cuando yo veo esta campaña con un eslogan general, yo digo, pero ven acá, ¿y qué es esto? O sea, sin embargo, don Héctor, veo en el caso del PRM versus el PLD, que por ejemplo Gonzalo Castillo, lo veo que está recorriendo el país, municipio por municipio, en apoyo a sus candidatos a alcaldes. Sin embargo,
no hemos visto, por ejemplo, a Luis Abinader acompañando a David Collado para levantarle la mano de manera conjunta a Carolina Mejía aquí en la capital? No, porque ahí hay problemas. Porque no hay duda de que el proyecto de la amiga Carolina es un proyecto que responde más al equipo de David Collado y a la corriente de Hipólito Mejía. Fíjate que los dirigentes que están en torno a ella, ¿de quién son? La mayoría. Fíjate. Los principales activos de la capital, que son figuras de los barrios, que, por ejemplo, hay algunos diputados actuales. ¿Tú lo estás viendo? No. Porque es que hay un problema interno también de corriente. Es más, date cuenta que Carolina, que es un activo importante del PRM, que es secretaria general, que es hija de Hipólito Mejía, en caso de ella lograr una victoria, es una corriente que se está fortaleciendo, contraria a la otra. Y ahí se dan muchos detalles, y el mismo David Collado, que anda en proyecto propio, ¿tú lo has visto en la campaña acompañando a Luis Abinader? Nunca. Yo no lo he visto, ¿verdad? Yo tampoco. Ahora, sin embargo, yo lo he visto participar en 2 actividades ahí con Carolina. Las últimas, lo he visto. Eso te indica a ti que ahí hay una situación interna, que lo veremos en el camino. Ahora bien, ya el domingo son las elecciones. Yo estoy muy seguro que aquí, en cada municipio, se va a dar una situación que va a responder a la realidad de ese municipio. Y estoy seguro que la maquinaria del PLD con sus partidos aliados, PRD y demás aliados, va a ganar la mayoría. ¿En qué magnitud? Lo vamos a ver, porque aquí hay variables que las encuestas no te miden. Y es porque tiene una ventaja, la maquinaria más preparada, la logística, pero también los candidatos que han buscado son candidatos que vienen de proceso de primaria, por lo cual ella se votó. Es una ventaja. Si el PLD y sus aliados logran, digamos, un 65, un 70% de ganancias en las alcaldías que van a elecciones este próximo domingo, partiendo de ese escenario, ¿cómo impacta eso para las elecciones presidenciales del próximo mayo? Mira, ahí es que van a venir las primeras mediciones de las encuestas. El 3 de marzo, cuando se inscriban las candidaturas, que ya estén definidas, porque aquí uno no sabe si van a aparecer otras candidaturas presidenciales. Se comenta que David Collado sería inscrito. Entonces, por País Posible. tú tienes que esperar al 3 de marzo para tú saber la definición de las candidaturas. Tanto de senadores, de diputados, como de presidentes. Pues aquí hay gente que tú lo oyes hablando, vaticinando cosas para mayo, pero no saben ni lo que va a pasar en febrero, ni cuáles son las candidaturas que van. Son 2 variables que tú no las puedes medir con ninguna encuesta ahora mismo. Entonces, lo primero que se va a medir después que se inscriban todos los candidatos en marzo, va a ser eso. Pero hay variables que las encuestas no van a medir. Mire, hermano, los que hemos estado en procesos internos del partido, que han sido procesos de voto universal, de competencia dura a lo interno, hemos aprendido una lección. Y yo digo que el que saque mayoría en esta municipal comienza con una ventaja de cara a la presidencial. El escenario que hablamos ahorita. Esas autoridades electas van a tomar posesión el 24 de abril. No es lo mismo un alcalde ganador juramentado que un alcalde perdedor. Y tú lo sabes y yo lo sé. Un ejército herido en una batalla para echar la otra en 21 días, no hay manera de tú levantarlo. Y eso no lo mide ninguna encuesta. Y deprimidos emocionalmente. Cuando yo digo herido, implica todo. Mire, hermano, a lo interno del PRD, cuando nosotros hemos hecho procesos internos de competencia, cuando uno de los candidatos ha ganado, para integrar al otro se ha llevado hasta 1 año. Para integrarlo, por el estado en que quedan lo que pierden. Estado de ánimo, psicológico, logístico y de emocional. Y de muchísimas cosas. Entonces, eso no lo mide ninguna encuesta. No te lo va a medir ninguna encuesta. Por eso yo cuando oigo gente hablando, no, que digo, usted no sabe lo que es eso. Usted no sabe lo que es perder una batalla y tener la otra delante. Eso no es fácil. Entonces, el comportamiento de un ejército derrotado no es igual que un ejército victorioso para ir a la otra batalla. Porque al final, mira, tú conoces de esto. Las campañas son como le llaman una narrativa, como si fuera una película. La parte más importante de la película, ¿cuál es? El final. El final. Tú puedes hacer aquí, aquí, aquí. Pero al final de cuentas lo que importa es el final de la película. ¿Cómo vislumbra don Héctor Guzmán
el futuro del PRD de cara a este proceso de elecciones municipales? Mira, el PRD, nosotros hemos estado trabajando en apoyar a nuestros candidatos municipales. Ahí descansa nuestra esperanza. Nosotros esperamos, como estrategia política, mantener lo que tenemos hasta ahora a nivel municipal y superarlo. De nosotros es un gran desafío. Va a depender si nosotros logramos el objetivo de mantener los alcaldes, los directores, los regidores que tenemos y superarlo en algo más. Y para eso es que estamos trabajando. Yo creo que en gran parte esto es un desafío para el PRD. Porque para el caso de otras fuerzas políticas, como inclusive también es un desafío para el PRM. Tú no sabes cómo va a reaccionar esa fuerza política ante una derrota contundente de parte del PLD. Para cualquier fuerza política, pero yo vislumbro claramente de que la alianza PLD, PRD y aliados en conjunto mayoritariamente va a ganar las elecciones municipales. Y la mejor señal de lo que estamos hablando es cómo está reaccionando, cómo está actuando la oposición. Todo ese griterío, inventándose, como yo le llamo, chisme de campaña y todo ese tipo de cosas. Por anticipado. Te dice a ti que, oye, el que está perdido, a eso es que recurre. El que está ganado recurre a blindar el proceso, a que el proceso se haga transparente, a que el proceso se haga sin ruido, a que el proceso se haga bien, porque tú lo que quieres es que cuenten los votos, porque tú vas a ganar. Pero el que no va a ganar lo que quiere es torpedear el proceso, torpedear a los árbitros, y eso es lo que tú estás viendo. O sea, la conducta de cada organización política, de cada sector político, te dice a ti qué es lo que tiene en su número. Y al día de hoy, ya todo el mundo tiene su número. Y es muy poco lo que pueda variar de aquí al domingo, muy poco. Aquí ahora lo que yo he dicho, lo que hay que hacer es cada quien va a amarrar su voto, su votante, y llevarlo a votar. El que tiene más capacidad de llevar a la gente a votar, sin lugar a dudas, que tendrá mayores éxitos. Don Héctor. Gracias a usted, hermano. Un gran placer. Qué gusto haberle tenido por acá. Don Héctor Guzmán, reconocido dirigente político con vasta experiencia, vicepresidente nacional del Partido Revolucionario Dominicano, politólogo, analista de esta situación, conocedor en detalles de esta nueva ley de partidos políticos y la nueva ley electoral con este nuevo marco jurídico que estamos viviendo en la República Dominicana para estos procesos de elecciones, tanto el próximo domingo para las municipales como el 17 de mayo próximo para las presidenciales y congresuales. Muchas gracias a ustedes por el honor de su sintonía, por su atención. Les deseamos que pasen feliz noche y nos vemos mañana en una próxima entrega de Víctor en Vivo, otro nivel de información.